Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, cuando está en un acto normalmente no puedo ver los participantes, así que, bueno, quizás por ahí necesite alguna ayuda, pero algún voluntario. Bueno, esta línea que vemos acá, ¿no? Nos habla justamente de la que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Como dice el Israel Omega, vamos a hablar hoy día de la línea de Juan y de Cristo. A mí me pareció nuevo, de verdad que de todos los temas que he estado escuchando ya en estos meses, esto no lo sabía tan completo como ahora que justamente lo vi. De hecho, creo que fue providencia también para mí haberlo escogido. No sabía toda la luz y los detalles que había en la historia de Juan, quizás sí paralelo con Jeff, perdón, con el anciano Jeff, algunas cosas, pero acá vi mucho más información, ¿no? Y de hecho fue un reto. Y hacerlo obviamente también, ¿no? O sea, en una hora, toda la información, comprimirla, sí hay que ser muy limpio, muy pulcro para poder hacerlo bien. Así que pido que también estén orando por lo que estoy haciendo, para que todo salga bien. Bueno, entonces, yo tengo acá, ¿no? Esta línea es del Israel moderno, ¿no? Omega. Vemos acá, ¿no? Que es la línea de los 144.000. Ya sabemos, ¿no? Y esto empezó en 1989. De hecho, la historia no habla de que ahí empezamos a ver el tema de Daniel 11, 40-45, ¿no? Después vimos que en 1996 nos dio información, ¿no? Un momento de conocimiento, y vimos en el 2001, obviamente, la formalización de este mensaje. Después pasamos a la ley dominical, y siempre hay una ley dominical en el medio, ¿no? Eso es algo que es parte de la estructura de una línea de reforma. Ahí tenemos el cierre de gracia y la segunda venida, ¿no? Esto nos da, como dice, un modelo, una plantilla, justamente para poder reconstruir la línea del Israel antiguo, Omega. Y para eso, ¿no? También acá puse las líneas que conocemos del Israel antiguo. Tenemos a la línea alfa, donde está Moisés como el primer ángel, y también tenemos a Josué, ¿no? Como el segundo ángel. Tenemos a Juan, que sería la línea Omega, y tenemos a Cristo como el segundo ángel. Y siempre pasa que damos más enfoque, ¿no? A Moisés y a Cristo en estas dos líneas. Y normalmente es porque la personalidad o quizás la figura principal siempre son ellos para los cristianos, en sí la mayoría en el mundo, ¿no? Cristiano, incluso para nosotros, ¿no? Como cuando éramos adventistas, creo que solamente sabíamos más sobre Moisés y más sobre Jesús. Y de verdad, escuchando todo este tema, yo me di cuenta que hay gran información en estos personajes, ¿no? Igual, y tienen mucho paralelismo justamente con la historia que hoy tenemos. Ahora, ¿por qué es importante, no? Porque las líneas definen cómo nos comportamos. Digamos que es la manera en que impacta esta historia del Israel antiguo, ¿no? Con la historia de nosotros, ¿no? Porque es una línea de éxito. Y normalmente esto intercambia el éxito con el éxito. Por eso es importante, ¿no? Entender la historia del Israel antiguo para poder comprender nuestra historia en este tiempo. Y eso para mí, de verdad, bueno, hace mucho tiempo no lo hubiera entendido, de verdad. Entonces, ¿por qué nosotros aplicamos esta metodología? Porque nosotros aplicamos la metodología de parábolas, ¿no? Y esta línea de Moisés, de Josué, no nos muestra, ¿no? Obviamente, una línea de fracaso, pero la línea de Juan y de Cristo nos muestra una línea de éxito. ¿Y ahorita en qué línea estamos nosotros? En la línea de los 144.000, que es la línea de éxito. Por lo tanto, tenemos que ir a la antigua línea para poder sacar información o ampliar más los detalles, ¿no? De lo que va a suceder en nuestra línea de éxito. Ahora, siempre hay una forma de estudiar, por eso la Biblia se interpreta sola con las reglas que nosotros
hemos podido obtener, ¿no? Nosotros no hemos sacado algo de la nada, ¿no? Como dice, una información quizás que no use metodología o alguna regla. Esa es la diferencia, ¿no? Quizás como tenemos como el pueblo de Dios, ¿no? Que gracias a las líneas hemos obtenido todo esto, ¿no? Toda esta bendición. Lo que quería mostrarles quizás es una cita muy conocida. Ustedes ya la deben conocer. Y dice, ¿no? Está en Conflicto de los Siglos 343, párrafo 1, dice: la obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma religiosa. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Dice abajo: ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. ¿Perdón? ¿Alguien habló? No estamos viendo la cita, no sé si la estás mostrando, pero vemos la línea nomás. Ok, perdón. Sí, creo que me olvidé de compartirlo. Disculpen. ¿Ahora sí? Ahora sí, ya, gracias. Ok, disculpen. Entonces, bueno, voy a tener que repetir quizás. Dice: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de un año concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los nuestros. ¿No? Si parafraseamos, podemos decir: siglo tras siglo representa también dispensación tras dispensación o línea de reforma, ¿no? Y tenemos también otra cita que dice: ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. O sea que Dios va, dice, repitiendo el trato con los hombres siempre con los mismos términos. Entonces, por eso, con este principio nosotros podemos hacer estas líneas de reforma, ¿no? Y vamos a encontrar de verdad muchos tesoros de verdad, porque yo vi de verdad que todo concuerda, ¿no? Utilizando la metodología. Y eso es algo que a mí me alegra bastante, ver todo esto, de verdad, es sorprendente. Y vamos a volver acá, ¿ok? Bueno, tenemos ahora que reconstruir la línea del antiguo Israel. Y para eso necesitamos utilizar, obviamente, esta estructura, ¿no? Que hemos visto. Ahora, ¿cuándo empezó, dice, ¿no? Esta línea? Si nosotros conocemos cuándo empieza la línea o el tiempo del fin en el antiguo Israel, podríamos deducir que es cuando es el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero ¿cuándo termina? Termina en el año 100, que es la segunda venida. Pero ¿cómo sacamos que es la segunda venida el año 100? La pregunta. Porque de hecho esto nunca yo lo había escuchado anteriormente, obviamente en la iglesia, pero ¿alguien de ustedes sabe más o menos? Sí, puedo. Sí, claro. A ver. ¿Te escucho? Y te escuchamos. ¿César? ¿Ibas a hablar, César? O perdón, no. Bueno, creo que, no sé si se perdió ahí. Voy a mostrar una cita, ¿no? De hecho, eso es lo que realmente quizás nos da esa información, ¿no? Para poder sacar esto, ¿no? Bueno, vamos a leer acá manuscritos reales, 44. Dice: en los días de los primeros cristianos, Cristo vino por segunda vez. Su primer advenimiento fue en Belén, cuando vino de pequeño.
Su segundo advenimiento fue en la isla de Patmos, y esto acá es, para mí, bueno, la primera vez que lo leí hace un mes, 2 meses, creo que primera vez que había escuchado esto. Cuando se reveló en gloria a Juan el Revelador, quien cayó a sus pies como muerto cuando lo vio. Pero Cristo lo fortaleció para soportar la vista y luego le dio un mensaje para escribirle a las iglesias de Asia, a cuyos nombres, ¿no?, son descriptivos de las características de cada iglesia. Entonces vemos acá, ¿no?, que ocurre una segunda venida en la línea antigua del Israel. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces vemos acá que podemos poner acá el año 100, ¿no?, como la segunda venida. Ahora, tenemos que seguir construyendo esta línea y vamos ahora quizás al año 70. ¿Y por qué el año 70 es el cierre de gracia? ¿No? Tenemos que encontrar ese hito y tenemos que encontrar las similitudes para que tenga que hacer el cierre de gracia. No sé si alguien sabe, puede también, ¿no? No quiero que solo escuchemos. Pero, ¿por qué en el año 70 es el cierre de gracia? La destrucción de Jerusalén se marca en Exacto, ese es hito. la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y si nosotros paralelamos con la historia, como dice, ¿no?, Dios explica el fin desde el principio, podemos ver que siempre cuando hay un juicio, ¿no?, pasa eso, ¿no?, una destrucción. O bien te quedas, o bien te salvas. Por ejemplo, ¿no?, en el arca, ¿no?, de Noé. O bien entrabas al arca, o bien te quedabas afuera. Igual con Sodoma y Gomorra. O bien salías, o bien te quedabas. El único que salió fue Lot, ¿no?, y sus hijas. Y vemos también en la historia de Jerusalén, justamente, lo mismo, ¿no? Tuvieron tiempo para salir, pero prefirieron quedarse y fueron destruidos. Se dispersó el pueblo de Israel. Por eso vemos ahí que es el cierre de gracia justamente para el pueblo judío. Ahora, tenemos una ley dominical, ¿no? ¿Y por qué sale el año 34? ¿Qué pasa en el año 34? ¿Puedo? ¿Sí? Se acaba la gracia para los judíos. El Eh, apedreamiento de Esteban. ya, ese es un hecho, pero estamos ahorita viendo como una línea grande y tenemos que encontrar una similitud. Yo sé que ahí sí está eso, pero acá aplica justamente el apedreamiento de Esteban, ¿no? Pero también la salida a los gentiles, ¿no? O sea, después de esto vamos a los gentiles a predicar, bueno, el pueblo de Dios, ¿no? En ese tiempo que ya había sido cambiado, ¿no? Y tenemos también el año 27, ¿no?, que creo que eso sí lo podemos para leer más sencillo, que es el bautismo de Cristo, ¿no? Y también lo podemos hacer con el 9 de noviembre. Entonces tenemos acá construida, ¿no?, la línea del Israel antiguo. La línea grande del Israel moderno lo ponemos los 144.000, este grupo, ¿no? El nombre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nombre podría llevar esta línea del Israel antiguo? Omega. ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, acá lo he puesto, de hecho. ¿Ah? Que si puedes repetir la pregunta. Ya. Si en la línea grande de los 144.000 lo pusimos ese nombre, ¿qué nombre le podríamos poner a la línea grande del Israel Omega antiguo? La línea de Juan. Exacto. ¿Por qué? Porque él es un tipo de los 144.000, vivió hasta la segunda venida de Cristo. O sea, Exacto. la figura de la segunda venida. Así es. Exacto. Amén. Juan representa el 144.000, ¿no? Y vamos a ver quizás esa historia también, ¿no?, de Juan. Por eso quizás tengamos que ir también a la Biblia, ¿no? Porque si nosotros vamos a construir, tenemos que tener más testigos, ¿no? Y poder sacar esto. Por ejemplo,
en 2 Tesalonicenses, o 1 Tesalonicenses, ¿no? 2 y 3 dice, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pablo está hablando de la segunda venida, ¿no? Entonces él está diciendo, para ese tiempo, ¿no? Cristo va a llegar como ladrón en la noche. Pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la repentina destrucción, ¿no? Entonces, al ver esta información, diríamos que no ocurrió la segunda venida. Pero vemos acá que la cita nos dice que Cristo vino en el año 100, ¿no? Ese es un testigo, entonces, ¿no? De que sí ocurrió. Y también tenemos otro testigo, por lo que también vemos que la segunda venida se tiene que dar más adelante. ¿Por qué? Porque tiene que pasar primero los 1260 años, o sea, tiene que suceder más hechos, ¿no? Tiene que mostrarse el misterio del hombre de iniquidad, ¿no? El hombre de pecado. Y todo esto tipifica el fin del Israel moderno, ¿no? Entonces construimos el final del Israel antiguo para comprender el fin del Israel moderno, que es la idea, ¿no? de lo que hicimos con el clamor de medianoche, con el mensaje. Entonces, nuestra perspectiva es que esta línea de reforma nos muestra, o nos fueron dadas desde el principio. O sea, esta línea nos fue dada primero para nosotros poder saber o conocer la línea final, ¿no? Pero esta línea ha ido perfeccionando, ¿no? También, ¿no? La línea de reforma de nosotros. La información dice, siempre crece en nuestra línea, pero debemos buscar también siempre más en lo anterior. Vimos un mensaje original basado en Daniel 11, 40-45, 1989, ¿no? Y ahí empezó, como dice, toda la luz que vino para nosotros. Ahora, normalmente acá podemos ver, si ven acá, 4 cosechas. Tengo que simplificar todo porque también nosotros al sacar una línea grande tenemos que sacar también fractales, así como lo hicimos en la línea omega del Israel moderno, ¿no? Que son 3 grupos, ¿no? Que ya sabemos que son sacerdotes, levitas, netineos, y el cuarto es los 144.000, ¿no? Y hay una cosecha, ¿no? En cada uno de ellos, ¿no? Podemos decir que en la línea también, o los fractales también es lo mismo. Hay 4 cosechas, son 4 grupos. Y ahí podemos sacar primero los discípulos, ¿no? Que es la primera cosecha. Segundo, que es la iglesia, los judíos, porque después que Jesús elija a los discípulos, ¿no? Ellos van por la iglesia, ¿no? Y eso lo vemos en el Pentecostés. Y después van a los gentiles. Y por último termina siendo Juan el que queda al final, ¿no? Él había pasado, dice, la tribulación, había ido a Roma a declarar, lo habían sembrado con falsos testigos, o sea, a él prácticamente lo declararon como rebelde, ¿no? Como alguien que quería tener enseñanzas incendiarias contra Roma, o sea, ¿no? Y quería, pues, derrocar al gobierno de Roma, sobre todo. Esa fue la mentira que hicieron para que maten, ¿no? A los discípulos. Y vemos que también fue llevado para ser quemado, dice, ¿no? En aceite, pero el Señor lo protegió, como los 13 hebreos, del horno de fuego. Entonces, vemos acá que Juan por eso representa a los 144.000, porque pasó toda esa tribulación igual que nosotros vamos a pasar, ¿no? Esa es una gran luz que podemos ver en la línea del antiguo Israel, por lo cual nosotros podemos superponer la línea de los 144.000 con la línea antigua. Entonces, tenemos toda esta información, pero nosotros queremos hablar ahora sobre todo del primer y segundo ángel, ¿no? Y para eso tenemos que ir a los fractales, porque ahí es donde vamos a ver sobre todo, quizás más amplificado, el tema. Porque ahí debe encajar sobre todo. Entonces tenemos la línea que vendría a ser la que dije, la primera cosecha, que son de los discípulos, ¿no? Y ahí podemos ver también
el nacimiento de Cristo como 1969, o el tiempo del fin, ahí vamos a ver el año 27, que es el bautismo. También lo podemos paralelar con el 11 de noviembre. Tenemos la limpieza del primer templo, ¿no? Que es para la línea de los sacerdotes, el 2014. Tenemos la cruz, que también es 2019 para nosotros. Y tenemos el Pentecostés, que es Panio, que es 2021. Entonces tenemos la línea o fractal de los discípulos, y vamos ahora a ver más de cerca quizás la línea de Juan y de Cristo. Ahora, si yo les dije que vamos a entender cuál es realmente la relación entre el primer y segundo ángel, yo sé que ya todos sabemos algo sobre eso, ¿no? De hecho, es algo que realmente acá lo vamos a ver quizás con más precisión de la historia antigua, ¿no? ¿Qué pasó con Juan? Entonces, como yo le dije, en 1989 lo podemos paralelar con el nacimiento de Jesús. Pero antes del nacimiento de Jesús, nació Juan, ¿no? Y Juan nació 6 meses antes de Cristo. Y la historia dice que Juan era el mensajero, ¿no? El que iba a abrir el camino para Jesús, para Cristo, para el Mesías, ¿no? Y tenemos ahí muchas profecías que se dieron, ¿no? Para que esto sea, como dice, lo que todo el pueblo judío conocía. Era como que cada noche esta historia siempre era contada allá en Israel, ¿no? Que iba a venir un Mesías y que iba a derrocar, ¿no?, al pueblo romano, iba a venir un rey, iba a venir un salvador. ¿Y por qué ellos decían eso? Porque en realidad Juan tenía también esa misión. Incluso podemos buscarlo en Lucas 1:71, 72. No sé si todos tienen su Biblia, pero bueno, voy a leerlo para ver, ¿no?, cuál era la misión de Juan, sobre todo. Dice, esta era una profecía que él tenía que también transmitir, ¿no? Que era versículo 71, dice, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecen, para tener misericordia de nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Esto era la misión que ya le fue revelada a Zacarías, ¿no? Zacarías es el padre de Juan, y Zacarías viene de la línea de Aarón, o sea, él era un sacerdote, y Juan también era un sacerdote. Entonces, él tenía ya eso de linaje, ¿no? Venía Juan. Y justamente vemos ahora que este versículo nos dice, ¿no?, dos partes, se divide en dos partes. Salvar de tus enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ¿no?, o aborrecen. Entonces vemos que acá hay una profecía, ¿no?, una promesa también. O sea que Dios va a salvar a Israel de sus enemigos. Si quieren los enemigos en ese tiempo, ¿a quién podría obviamente direccionarse eso? A Roma, ¿no? Roma era el que estaba oprimiendo a Israel, y Israel estaba esperando al rey que iba a conquistar Roma. Porque justamente acá decía también que él iba a sacar la mano de los que lo odiaban, ¿no? Iba a levantar esa mano. Y era esto también contrastado, y quizás como en Daniel 11, porque en Daniel 11 también dice lo mismo, ¿no? Que dice que la mano representa escapar, ¿no? O sea, Dios va a salvar de la mano de los que lo aborrecen, ¿no? Y también en Daniel 11 habla sobre todo del papado, ¿no? Entonces vemos que es una repetición y ampliación también. Y ahora también el versículo 72, vemos que dice, para tener misericordia de nuestros padres y acordarse de su santo pacto, ¿no? Para hacer, la primera parte podríamos decir, y también misericordia, o hacer misericordia, perdón, la primera parte, y recordar el santo pacto sería la segunda parte, ¿no?
Pero también vemos que acá hay una repetición y ampliación. O sea, de hecho, podemos ver que acá Dios está dando un mensaje, ¿no? De que Dios va a recordar ese pacto con Israel, que Dios va a liberar, que va a mostrar misericordia a Israel y que lo va a salvar de sus enemigos. Y eso era lo que todos creían. O sea, yo, si hubiera nacido en ese tiempo y cualquiera que hubiera nacido en ese tiempo escuchaba esto, obviamente hubiera entendido que era eso la misión del Mesías, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pasado esta promesa se le fue dada a Abraham, ¿no? Para que cuando los egipcios, que eran en ese tiempo bueno, el imperio que los dominó por un tiempo, ¿no? También, ¿no? Dios los salvó, ¿no? Con Moisés. Entonces ahí vemos justamente, ¿no? La promesa que hace Dios a Israel, ¿no? Para que ellos se salven, ¿no? Y obtengan esa misericordia cada vez que caigan quizás ante un enemigo. Pero Israel tenía que arrepentirse. Entonces lo que querían ellos sobre todo era que ellos iban nuevamente a ser una nación grande, ¿no? Ellos pensaban que ese Mesías los iba a llevar nuevamente a ser esa nación que iba a dominar otras naciones, ¿no? Y eso era quizás el pensamiento de cualquier judío de ese tiempo. Y acá lo importante es entender que nosotros también en el tiempo de 1989 en adelante, el que era el primer ángel, el que es paralelismo con Juan, es el anciano Jeff, ¿no? Y el anciano Jeff también tenía un mensaje, pero era un mensaje nacionalista, un mensaje globalista, un mensaje antipapado, ¿no? O sea, él también ve, ¿no? Un enemigo, y ese enemigo era el papado, ¿no? ¿Y cuál era la tierra gloriosa? Para Jeff era Estados Unidos, así como para Juan era Jerusalén o Israel. Entonces vemos que ellos también tenían la misma visión, ¿no? Muy parecida. Eso es algo increíble también, ¿no? Los dos, que es el primer mensajero. Ahora, quiero que leamos una cita, pero acá justamente acá dice que en el año 27, ¿no? Cristo cumple 30 años, ¿no? Y si nosotros vemos la línea también de nosotros, en 2019, nosotros cumplimos 30 años, ¿no? Y esos 30 años lo podemos nosotros vincular con la preparación de los sacerdotes. Como le dije, Juan Bautista era un sacerdote, ¿no? Su padre era sacerdote, él nació en un ambiente de sacerdotes, pero Cristo no. Ahora, ¿por qué Cristo viene a ser sacerdote? Porque él viene de la orden de Melquisedec, ¿no? Y Melquisedec no representa a ninguna tribu, ¿no? Elegida por Dios. Él simplemente tomó el diezmo de Abraham, ¿no? Y fue hecho sacerdote desde ahí. Por lo mismo Jesús viene a ser sacerdote y eso es el cambio de pacto que hace, ¿no? El cambio de sacerdocio, ¿no? Que se rompe ahí. O sea, ahí vemos que Juan también deja, ¿no? Al segundo ángel, ¿no? Cuando ya él empieza a menguar. El segundo ángel empieza a dar, como dice, esta luz, o mejor dicho, el reino de los cielos, ¿no? Que viene a presentar a Cristo. Ahora, justamente quiero presentar una cita de eso, para entender en qué año empieza Juan a predicar. Ok. Esta es una cita bien rebuscada, es de Urias Smith, Daniel Apocalipsis, dice: el príncipe del pacto se refiere indiscutiblemente a Jesucristo, el Mesías príncipe, quien iba a confirmar el pacto en una semana con su pueblo. No, Daniel 9, 25, 27. El profeta, habiéndonos llevado hasta la muerte de Tiberio, ahora menciona de paso un acontecimiento que sucederá en su reinado, tan importante que no debe pasarse por alto. Es decir, la separación del príncipe del pacto, o en otras palabras, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, según la profecía, estuvo lugar durante el reinado de Tiberio. Lucas nos informa
3:1 al 3, que en el año 15 del reinado de Tiberio César, Juan el Bautista, acá empieza, comenzó su ministerio. ¿Cuándo comienza? A ver. El reinado de Tiberio debe contarse, según Prideaux, el doctor Hals, Lerner y otros. Desde su ascenso al trono para reinar con Augusto, su padrastro, en agosto del 12 después de Cristo, por lo tanto su 15º año sería desde agosto del 26 después de Cristo. O sea, ¿cuándo empieza Juan? En el 26 de agosto después de Cristo a dar su mensaje. Él se había preparado también 30 años como un sacerdote, ¿no? Y también empieza en el año 26, justamente hasta agosto del 27 después de Cristo, son 6 meses, eran 6 meses más joven que Juan. Y se supone que comenzó su ministerio 6 meses después. Ambos, de acuerdo con la ley de sacerdocio, iniciaron su obra cuando tenían 30 años. Si Juan comenzaba en la primavera, en la última parte del año 15 de Tiberio, traería el comienzo del ministerio de Cristo en el otoño del 27 después de Cristo. Y aquí mismo las mejores autoridades sitúan al bautismo de Cristo, siendo el punto exacto donde terminaron los 483 años a partir del 457 a.C., que iban a extenderse al Mesías príncipe, y Cristo salió proclamando que el tiempo se había cumplido. Desde este punto avanzamos 3 años y medio para encontrar la fecha de la crucifixión, porque Cristo asistió a 4 Pascuas y fue crucificado en la última. 3 años y medio desde el otoño del 27 después de Cristo nos llevan a la primavera del 31 después de Cristo. La muerte de Tiberio se sitúa 6 años después, en el 37 después de Cristo. Bueno, de hecho, acá nos sale un poco más, pero acá lo que quería resaltar es que Juan empezó en el año 26, dice. O sea, 6 meses antes de que Cristo empiece su ministerio, ¿no? Ahora, Cristo comienza su ministerio en el año 27, ¿es correcto? ¿O qué más ocurre? ¿No? Vemos acá que Cristo va a donde primero, al desierto. 40 días pasa en el desierto, ¿no? Y vemos que eso también es un paralelismo con nosotros, ¿no? Jesús no come pan, y pan significa mensaje o palabra de Dios. No prueba pan. No, pero, Matías. ¿sí? Oye, ¿será que me puedes repetir por favor la cita de Daniel Apocalipsis? ¿Qué parte? La parte de Juan, ¿no? ¿O todo? No, todo el párrafo de Daniel Apocalipsis, por favor. Ok. Dice, el príncipe del pacto se refiere indiscutiblemente a Jesucristo, el Mesías príncipe, quien iba a confirmar el pacto No, una semana. tranquilo. Solamente dame la paginación. Solo la paginación. Ah, Disculpe. ok. Ya. Es DAR 1909 269.2 o párrafo 2. Gracias, Matías. Ya, ok, gracias. Ok, entonces vamos a la parte en donde quedamos, que estamos hablando ya de cuando Cristo ya termina estas tentaciones en el desierto, ¿no? Vienen los ángeles y le dan de alimento. Y significa que hay un mensaje, o sea, que hay un momento de conocimiento en ese momento. Entonces, acá vemos que ya empieza el ministerio, pero aún no es público, ¿no? Porque Cristo se estaba preparando. ¿Y dónde comienza? Es en las bodas de Caná, ¿no? Vemos que Cristo es llevado por su madre, ¿no? Y de hecho, como hemos estudiado parte de eso también, ella esperaba que Cristo hiciera algo, ¿no? En esa boda. Imagínense que ella no sabía que Cristo tenía las habilidades, ¿no? De poder convertir el agua en vino, pero ella solamente confió ciegamente en Cristo. Ella sabía que algo iba a hacer Cristo, que podía hacerlo, y solamente fue eso. Porque de hecho, creo que nadie sabía aún qué podía hacer él, ¿no? Ni sus discípulos, ni su madre. Y vemos que acá él dice que no es su momento todavía, ¿no? Y eso lo podemos paralelar con el año 2012, ¿no? En el año 2012 se predice, ¿no? Se fija un tiempo, pero todavía no llega el momento. Pero ya se predice un momento que va a llegar a hacerse público, ¿no? Y eso pasó en el 2014,
Vemos ahí que había una ley dominical y lo podemos paralelar con la limpieza del primer templo, ¿no? Que ahí se hace público ya. Y vemos ahí ya el cambio de liderazgo. El cambio de liderazgo, ¿no? Vemos que acá Juan ya deja, ¿no?, a Jesús. Él ya se da cuenta que Jesús ya está haciendo milagros, está predicando. Incluso sabemos que Juan muere antes del año 34, ¿no? Y vemos ya el cambio del primero al segundo ángel. Ahora, nosotros, si hubiéramos conocido esta historia antes, creo que hubiéramos podido saber, ¿no?, todos estos errores del primer ángel, del primer mensajero, y hubiéramos podido quizás entender mucho mejor. Pero así, normalmente, Dios tiende ya a esto. O sea, Dios ya lo hizo así, porque esto se va a repetir. O sea, de hecho, nosotros podemos entender a Juan y a los judíos quizás por cómo ellos pensaban. Es una buena pregunta, ¿no? Una vez creo que alguien preguntó eso y algunos dijeron, bueno, sí, quizás ellos, las profecías decían que iba a venir pues un guerrero, un rey, un salvador. ¿Cómo podían saber que iba a ser totalmente diferente? O sea, que no iba a traer un reino terrenal, sino a dar a conocer el reino de los cielos, ¿no? Pero ¿cuál entonces sería el error? Porque incluso si nosotros vemos, ¿por qué Judas traiciona a Jesús? Porque Judas había escuchado también a Juan el Bautista predicar lo mismo, ¿no? Que va a venir un Mesías, ¿no? Un Salvador, un rey. Entonces, podríamos entender también quizás la traición de Judas. Pero ¿cuál sería entonces la manera de nosotros pensar realmente por qué se dio así? O justificaríamos en sí a Juan, justificaríamos a Jeff, justificaríamos también a Judas. ¿Qué piensan? ¿Puedo? Sí, César. Bueno, o sea, es una pregunta complicada porque por una parte ellos no tienen justificación porque, a ver, toda la verdad estaba allí plasmada en la palabra de Dios, solamente que era cuestión de que ellos fuesen humildes y se acercaran allí a la Biblia como sacando tesoros escondidos. Pero por otra parte, claro que es justificable su error, porque no es culpa de él haber nacido en un sistema religioso que básicamente imponía un dogma o una perspectiva del mundo como era según ellos. Entonces, por una parte, él no tiene la culpa de haber nacido en ese entorno, pero por otra parte, claro que él tiene la culpa porque él tenía que haber buscado la interpretación correcta con la ayuda del Espíritu de Dios, ¿no? Pero es así, no, es una respuesta bastante difícil, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Hace poco hemos visto que en el pendón escuché, ¿no? Sobre el primer mensajero también, justo me cayó a pelo. El trabajo acá de hermano Marco y el equipo, muy bueno de verdad. Y habló también del primer ángel, ¿no? Habló de Jeff, habló también de Michael Moore, ¿no? Y cómo ellos siempre tienden a tener un mensaje entre verdad y el error, pero pareciera que de hecho están en lo correcto. O sea, ellos creen que están en lo correcto. Yo creo que Juan también sentía que estaba en lo correcto. También Moisés sentía que estaba en lo correcto. También Miller sentía que estaba en lo correcto. Y el punto era que cuando llega el segundo ángel, ellos tienen que escucharlo a él. Como dijo César, ¿no? Tienen que pedir en oración y ver. Pero más allá de eso, como dices, si ya hay una metodología que se está usando ahora, nosotros ya tendríamos que no solamente esperar ver si es verdad, sino creer de hecho. Creo que nosotros tenemos ya unas reglas de interpretación que con eso nosotros podemos ir y predicar a cualquier persona
¿no? Y podamos llevarle el mensaje correcto, sin sacar, como dice, algo de la imaginación o quizás, no sé, una teoría que muchas ya vemos en el mundo ahora, ¿no? No solamente en las iglesias, sino también en las teorías de conspiración. Entonces, ellos tenían que haberse sometido al segundo ángel. Disculpa, ¿Sí? disculpa, ¿Alguien habló? estaba preguntando si, porque sí, Sí, no escucho mucho, no sé es si que antes no podría podía levantar un hablar. poquito la voz, hermana. Ok, es que yo pensaba que ellos tendrían que haber sabido cómo iba a venir Jesús por las profecías, ¿Ya? específicamente Daniel 9, porque lo dice específicamente cómo vendría. Y hay otras también, y yo pienso que es el desconocimiento de las profecías los que le hizo a ellos no reconocer cómo Jesús vendría. Y Claro. yo, a mi entender, bueno, es lo mismo hoy día con el adventismo. Y ¿Ya? cuando lo comparamos uno con el otro, podemos ver, así como ellos tendrían que haberlo sabido, los adventistas tendríamos que saber cómo viene el Señor o la naturaleza del reino. Ya. O sea, ¿qué tenemos que haber sabido? Que hay una profecía, digamos, ¿no? Lo primero, que se está cumpliendo un hito. O sea, porque de hecho lo que yo estoy viendo, o sea, en el estudio que yo llevé, es que Dios trabaja de esa manera, ¿no? Siempre manda un primer ángel y un segundo ángel, o un primer mensajero y un segundo mensajero. Hasta que no empieza el segundo mensajero su ministerio, no hay todavía esa luz. O sea, primero tenemos que escuchar al primer mensajero, lo que trae ese primer mensajero, y le vamos a creer a ese primer mensajero. Pero una vez que empieza el segundo mensajero, ya no. Tenemos que reconocer a ese segundo ángel, a ese segundo mensaje, y sujetarnos a ese mensaje. Por eso, Juan después desaparece, Lo que yo, ¿no? Y eso es lo que, no sé si los demás lo ven así, bueno, eso es lo que yo pude sacar, ¿no? De hecho, yo también pensaba que, sí, pero sí, Bueno, lo que tú dices es así, entonces lo que yo dije no es. pienso que debemos establecer el rol de cada mensajero. El primer mensajero marca el camino, pero como abre el camino, pues también no sabe con exactitud el verdadero camino o lo recto del camino. Entonces, la función del segundo ángel o del segundo mensajero es corregir ese camino, corregir los errores del primer mensajero. Y en esto radicó el error en la época de los judíos, que ellos no quisieron escuchar ni al primer mensajero porque ellos tenían confianza primero los fariseos en sí mismos y no quisieron escuchar a Juan porque ellos eran la lideranza. Entonces, después pasó el mismo error con los que escucharon a Juan, no estuvieron dispuestos a querer escuchar a Cristo. Entonces, ambos no entendían el rol del primer mensajero y del segundo mensajero. Y ese es un punto clave que nosotros necesitamos comprender para nuestra línea. muy bien. No sé si alguien más quiere, pero justamente eso es lo que queremos encontrar, ¿no? De hecho, esta parte, entender esos dos puntos claves para entender también nuestra línea, sobre todo la línea de Juan y de Cristo. Y como les digo, yo también antes pensaba, ¿no? Que de hecho debían haber conocido la verdad, o sea, haber entendido esto los judíos, pero, o sea, Cristo, como una vez escuché, él nació con una mente reseteada, o sea, él fue aprendiendo en el camino, o sea, él se fue preparando 30 años, justamente, que ahí viene el primer test
justamente para los que escucharon a Juan cuando él se bautiza, ¿no? Y vemos que ahí recién él empieza su ministerio y es cuando realmente ahí Juan deja, ¿no?, su lugar a Cristo. Y Juan entiende eso. Pero Juan, como dice, aún sabemos que más adelante él pregunta, ¿no?, si él era el Mesías, porque también empezó a dudar, como pasó también con Miller, ¿no?, que también dejó a Snow, ¿no? No creyó. Y, o sea, esos paralelismos son muy buenos y son muy exactos, ¿no? Esos citos que nos hacen ver cómo Dios trabaja de la misma manera desde el principio y con el fin. Y de verdad a mí me pareció muy bueno esta parte, ¿no?, del estudio, porque de hecho nos hace entender que ellos realmente debieron haber escuchado al segundo ángel, igual, ¿no?, como nosotros pasó, ¿no?, que hubo un rechazo también en el 2012, ¿no? Entonces vemos ahí que todo se va, como dice, poniendo en el mismo hito, exacto. Ahora, vamos a quizás poder leer, no sé, a ver, creo que hay otra cita, pero vamos a ver. A veces el tiempo, ya, falta poco. Ya, quizás me faltó explicar un poco también eso, ¿no? Porque ellos, justamente lo que estamos hablando, ¿no?, tenían toda esa idea, ¿no?, de que iba a ser así como decía la profecía, ¿no? Incluso en Números, a ver, vamos a leer Números 24 y 17, miren, ¿ah? Para que vayan entendiendo por qué los judíos también pensaban como Juan. Y eso también nos está hablando de este capítulo de Lucas 1, 17. Números 24, 17. Dice: lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Se levantará cetro en Israel. Herirá los cantones de Moab y destruirá todos los hijos de Set. O sea, acá vemos una repetición y una ampliación con la intención original, ¿no?, que habla de Cristo. O sea, estamos hablando en Lucas justamente lo que dice, ¿no?, que van a ser, o que va a venir un rey. Y acá lo mismo está diciendo, ¿no?, que va a venir un rey que va a levantar un cetro en Israel. Acá está hablando de David, pero David es antitipo de Cristo. O sea, está hablando del Mesías, del rey, que iba también a liberar y a destruir a todos los enemigos de Israel. O sea, Dios siempre deja un pacto y una promesa, y esa era la promesa que ellos escuchaban, esa promesa que fue dada a sus padres, que iba a nacer un rey y que iba a liberarlos. Eso ellos estaban esperando con el Mesías. Por eso ellos tomaron eso al pie de la letra. O sea, si tú te ponías a tomar un vino con Juan en ese tiempo, antes que Jesús se bautice, tú hubieras creído lo mismo. O sea, eso es seguro. No hubieras pensado que era otra cosa, que iban quizás a venir Cristo y iba a decir, en vez de derrocar a Roma, tenías que amarlos, a los enemigos. Entonces, era totalmente una locura, ¿no? O sea, por eso, como dijo nuestra hermana Solange, nosotros tenemos que entender esa parte bien. Ese es el punto quizás ahora, ¿no? Yo también no sabía mucho esa parte, de verdad que ahora voy entendiendo. Yo también pensaba que ellos tenían que haber ido al nacimiento de Cristo y haberlo ya conocido desde que era bebé, y quizás ya hubieran tenido la profecía ya más clara, pero no, era difícil porque Cristo tenía que crecer, tenía que prepararse. Su ministerio empezaba a 30 años, ¿no? Porque él viene de la línea de Melquisedec, como dije, entonces él también era sacerdote, perdón. Entonces tenía que suceder así. Entonces, Jesús nació en Belén. Bueno, ellos estaban esperando, están buscando un rey, dicen los reyes magos, ¿no? También, ¿no? O sea, también ellos buscaban un rey mago. O sea, imagínense que hasta los mismos reyes fueron a Herodes, ¿no? Y le dijeron, ¿no? Hemos visto la estrella que nos está llevando, ¿no? Al nacimiento del rey. Entonces Herodes, bueno, vamos a buscar Mateo 2.1, miren, ¿no?, para que vean. Es interesante Mateo, esta parte porque ¿sí? la historia, quienes primero perciben
o reconocen el evento Sí, son los magos, o sea, son netineos. ya, sí. Reconocen el evento, pero no, ellos reconocen la señal, pero no entienden el evento, no saben qué significa. Entonces van donde los que supuestamente deberían saber, los fariseos. Pero ellos estaban tan ofendidos que simplemente ni siquiera prestaron oídos al mensaje que ellos tenían o a la señal, al aviso que ellos tenían. Exacto. Y miren lo que dice, ¿no? Y preguntaron, dice Mateo 2.1, y preguntaron, ¿dónde es el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Entonces dice, al oír esto el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Imagínense lo que está diciendo ahí. Herodes se turbó y toda Jerusalén. ¿Por qué se turba Herodes? Porque Herodes recuerda la profecía que dice que hay un rey que va a nacer y que va a destruir a los enemigos de Israel. Entonces, él tenía miedo que ese rey lo destrone. Todos creían eso y todos iban a entender eso en ese tiempo. O sea, no podemos decir que Juan hizo algo malo, ni tampoco Jeff. O sea, de hecho ellos pensaban que estaban haciendo el mensaje, estaban dando el verdadero mensaje. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo todos pensaban lo mismo, ¿no? Incluso dice Herodes, por eso mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y también Juan, María, o sea, para nosotros dice ahorita es muy fácil mirar, ¿no? Atrás y decir, bueno, se equivocaron, ¿no? Pero no, o sea, de hecho, deberíamos tener un poco de simpatía hasta en esa parte de la historia del primer ángel, ¿no? Hasta que llegue el segundo, nada más, porque una vez que llega el segundo ángel, vemos que ya no hay excusas. Ahí sí ya no hay excusas. No sé si están escribiendo en el chat, pero bueno, si alguien lo puede leer. Entonces, Verdaderamente decía yo. ¿no? Entonces creo que eso fue quizás la transición que siempre sucede, ¿no? En las líneas de reforma. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Siempre pasa eso, y Cristo viene y afirma su mensaje en ese hito, ¿no? En el 27. O sea, ya Él se presenta y empieza su ministerio, asume su función, la gestión que Él vino a hacer, ¿no? Y eso llega al evento que es la limpieza del templo, ¿no? ¿Qué año, Que perdón? también es otro, ¿sí? ¿En qué año, perdón, él dice comienza su ministerio? El 27, en el bautismo. En Creo el que él bautismo, comienza el pero ministerio en no el públicamente 28. todavía. No, Pero no. ya Él se presenta como el segundo mensajero. Bueno, sí, lo presenta Juan como el segundo mensajero, pero su ministerio Sí, comienza en la primera limpieza del templo. claro. Claro, ahí es públicamente, exacto. Públicamente ya lo hace. Hay un desarrollo, primero también obviamente él va al desierto, después va a las bodas de Canaán. Ahí también, ¿no? Él dice, todavía no es mi tiempo, igual que pasó con Parminder 2012, ¿no? Y en 2014 ya vemos que se prefija ese hito y hay un cambio de liderazgo y ahí, ¿no? Entonces, todo eso lo podemos ver en la historia del Israel antiguo. Eso es lo maravilloso de que hace la línea de parábolas, ¿no? Las parábolas. Entonces, por eso nosotros no podemos quizás juzgar a Juan, ni juzgar al anciano Jeff. Creo que ahora el anciano Jeff también está mal. Hemos visto que, no sé si es confirmado, pero no, ha dejado, creo, el movimiento de FFA. Bueno, pero ya se sabrá quizás. No sé si el movimiento, pero la lideranza sí. La lideranza, ¿no? Bueno, entonces, de verdad es cómo se van dando las cosas, nos hacen entender, ¿no? Que él se dio cuenta, ¿no? O sea, que lo que él ya pasó después, así como Juan, tuvo que dejar, ¿no? O sea, de hecho, con Miller también se fue a predicar con Jaimes, algo así, como él lo dice también. O sea, y esperaron, ¿no? Lo que yo he visto en la publicación, como que él está también haciendo como una línea ahí paralela con 1844, ¿no? Entonces, bueno, no sé, también creo que está haciendo su propia fractal ahí, pero de hecho, ¿no? Tenemos ahí ya la historia que se va escribiendo ahorita. Muy bien.
ya creo que es tiempo. Bueno, ¿cómo podemos afirmar esto? A ver, para terminar quizás ya. Nosotros tenemos 2 fases, ¿no? O 4 cosechas, pero acá lo vemos en 2 fases, más rápido. Primero la cosecha 1, los sacerdotes, la cosecha 2, que es de los levitas, la cosecha 3 de los netineos, y la cosecha 4 de los 144.000. Primero la iglesia y después al mundo, ¿no? Abajo vemos lo mismo, la iglesia 1, ¿no? Que es en la línea del Israel antiguo, que es los discípulos, ¿no? Que es la iglesia, los discípulos, la iglesia número 1. Después viene la iglesia número 2, que son los judíos, la iglesia, no, el mundo, que son los gentiles, y la cosecha 4, que es Juan, ¿no? Que representa los 144.000. O sea, ahí vemos también una estructura que se repite y la vemos que es exacta, ¿no? Y así podemos defender también con muchas otras líneas y paralelismos todo el mensaje del clamor de medianoche. Porque el clamor de medianoche trajo más líneas de reforma y se fue entendiendo mejor la nuestra a través de lo que pasó en el antiguo Israel. Por eso nosotros estudiamos el antiguo Israel para saber cómo va a ser el final. Porque esa es la línea de éxito y eso es lo importante, entender cómo se fue dando el progreso de la luz, del clamor de medianoche, en nuestra historia y en la historia de Cristo. Entonces, y de Juan, ¿no? Porque no podemos dejar de lado a Juan, como es en este estudio, que tiene mucha importancia por ser el primer mensajero, igual que pasó con el hermano Jeff, con el anciano Jeff. Entonces, hermanos, creo que hasta ahí termina. Ya no puedo hablar más porque ya se cumplió el tiempo. Pero espero que se haya entendido. De verdad es mucha información, de verdad es bastante información. Hay muchas cosas ahí que se han quedado, pero voy a tratar de hacer un resumen, quizás, bueno, limpiarlo un poco más y lo voy a pasar, ¿no? A la wiki, ¿no? Con el hermano Marcos. Entonces, gracias. Si tienen alguna pregunta, no sé, o algún comentario más. Excelente, muchísimas gracias, buenísimo. Gracias, Matías, muy bueno. Gracias. Gracias, Matías, muy bueno, muy claro. Admiro mucho el trabajo que hiciste en resumir en 1 hora muchas presentaciones. No, creo que todos han hecho un excelente trabajo en estas semanas. Yo me he quedado, pero impresionado con todos. Y bueno, Dios nos está ayudando a todos, ¿no? Así que gracias. No sé, vamos a orar para terminar entonces. Padre nuestro Señor, gracias Señor, tú nos das el entendimiento y la luz, Señor, para poder nosotros abrir más nuestro pensamiento, nuestras ideas, a todas estas líneas, Señor, que se nos abren y nos muestran, Señor, cómo va a ser el fin, cómo va a ser tu segunda venida, cómo va a ser la ley dominical, cómo va a ser el cierre de gracia, Señor, cómo vinieron los mensajeros, ¿no? Primero el segundo ángel, cómo se fue dando, Señor, la progresión de este mensaje, el desarrollo, y que nos llevó, Señor, a perfeccionar y refinar más nuestra línea de los 144.000, la línea de los sacerdotes, la línea de los netineos, que aún también falta, Señor, tener más luz, y estas historias nos van a decir cómo va a terminar, Señor, el fin de este mundo. Así que bendice a cada uno y que podamos ir, bueno, Señor, preparándonos, ¿no? Porque ese es quizás ahorita nuestra principal misión hasta que llegue el Panio. Gracias, Señor, por todo. Bendice a cada uno en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien.